Buenos días, maestro y compañeros. El día de hoy, a mi hija Saez Alpa López, me toca presentar el tema siguiente: el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Mis objetivos a continuación son los siguientes: dar a conocer a mis compañeros y compañeras, además del profesor, lo que hizo Zedillo a lo largo de su sexenio, desarrollar los hitos y acontecimientos más importantes del sexenio, explicar lo más importante de su vida. Empezaremos con su biografía. Nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951. Es el segundo de 6 hermanos, de una familia encabezada por un electricista. Cuando tenía 3 años de edad, la familia Zedillo se mudó a Mexicali, Baja California, donde asistió a la Escuela Primaria Federal Leona Vicario y en la Escuela Federal número 18. Estuvo activo en gobierno y periodismo estudiantiles, y a los 15 años regresó a la Ciudad de México para continuar sus estudios en la vocacional de Ciencias Sociales número 5. En 1968, como miembro de la moderada agrupación Emiliano Zapata, participó en las protestas estudiantiles de ese año contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz. 3 años más tarde ingresó en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, la principal formación política de su país, de la que provenían todos los presidentes mexicanos de su fundación. En 1969 ingresó al sector público como auxiliar de auditoría en el Banco Nacional del Ejército y la Armada, y para 1972 Zedillo se tituló en la licenciatura en encomienda del Instituto Politécnico Nacional. Al graduarse empezó a dar clases. Después se casó con Nilda Patricia Velasco, que fue su alumna, y con quien tiene 5 hijos: Ernesto, Emiliano, Carlos, Nilda Patricia y Rodrigo. Aprovechando una beca ofrecida por el gobierno a estudiantes destacados para proseguir con sus estudios, viajó al extranjero para estudiar en Bradford, Inglaterra, y después en la Universidad de Yale en los Estados Unidos de América, donde recibió sus títulos de maestría y doctorado. Cuando regresó a casa, Zedillo trabajó para la Secretaría de Hacienda y en el Banco Nacional de México. Durante su labor en esta institución fue creada el fideicomiso para la cobertura de riesgos bancarios, que permitió que se salvara de la quiebra cientos de empresas y que preservaran miles de empleos durante los difíciles años de la crisis financiera. En diciembre de 1988 enfrentó a formar parte del gabinete del presidido por Carlos Salinas de Gortari como secretario de Programación y Presupuesto, cargo que ostentó hasta enero de 1992. En dicho cometido colaboró en la redacción de un Plan Nacional de Desarrollo y en el establecimiento de una política económica que redujo la habitualmente alta tasa de inflación en México hasta cifras inferiores del 10%. Su gobierno empieza en 1994 y termina en el 2000. Como resultado de su elección fue ficticio el avance económico del sexenio anterior, siendo una gran crisis financiera inmediata, con repercusiones internacionales. Los inversionistas extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando en pocas semanas la caída de su valor en más de un 40% frente al dólar, causando quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de pagar sus deudas. Fue llamado así error de diciembre. En 1999 creó el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario, IPAF, sustituye al FOBA-PROA, para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero a los ahorradores, principalmente de los pequeños y medianos ahorradores, y resolver el menor costo posible bancos comerciales a los que les haya sido revocada su autorización, para contribuir a la estabilidad del sistema bancario y del sistema nacional de pagos. De esta forma, el IPAF cumple su misión de proteger el patrimonio de las personas y sus familias. Las actividades del instituto se desarrollan en 3 líneas estratégicas. La primera sería fortalecer el sistema de protección del ahorro bancario. La segunda sería actuar de manera oportuna y eficiente en materia de resoluciones bancarias. Y la tercera sería administrar de manera eficiente los recursos financieros y el refinanciamiento de la deuda. El presente informe pretende ofrecer una reseña puntual de la forma que el IPAF ha atendido cada uno de estos objetivos estratégicos durante el periodo de 2013 al 2016. Los años recientes se caracterizan por una sucesión de diversos acontecimientos políticos, económicos y sociales, que generaron un alto grado de nerviosismo, volatilidad e incertidumbre a nivel global,
y en consecuencia hicieron necesaria la adopción de diversas medidas de protección por parte de las principales economías del mundo, dentro de las cuales se encuentra México. Se da cierta apertura en la política y por primera vez un partido de oposición, PRD, gana las elecciones para el jefe de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, en 1997. También el PRI dejaba de poseer la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Matanza de campesinos indígenas desplazados en sus tierras en Actil, Chiapas y Aguas Blancas en Guerrero, por grupos paramilitares. Se concede la autonomía al IFE, aparecen movimientos de protesta contra la globalización. Se celebran elecciones que permitan la alternancia del poder y en fin del unipartidismo, triunfo del PAN en las elecciones del 2000. Se da una prolongada huelga en la UNAM. A la propuesta de modificación del RGP comenzó a llamarse desde febrero de 1999 el Plan Burns, en alusión al apellido de impulsor el rector Francisco José Burns de Castro. Dicha propuesta ampliaba el aumento de las cuotas por concepto de la inscripción, pago semestral y otros servicios. Al parecer, por el comportamiento del gobierno federal, no se contó con la ausencia del presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, ni con el visto bueno del entonces jefe de gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas, quien después se deslindaría. La propuesta ocupó grandes espacios de tiempo, en los que medios de difusión, además de cientos de artículos en la prensa de México. El aumento a las cuotas y a la implementación de reformas a las actividades académicas provocó, además de paros totales en la ciudad universitaria y en los planteles, paros activos de otras instituciones educativas que se sumaron a la defensa de la educación pública y gratuita, ni el deterioro de ingresos o desempleos, el retroceso social, ni la declaración económica, y menos aún la disminución de las responsabilidades del Estado en el financiamiento de la educación, fueron considerados en la iniciativa rectora para modificar el Reglamento General de Pagos, origen del conflicto universitario. La huelga obtuvo, aunque con incidentes en el camino, un diálogo entre la Rectoría y el Consejo General de Huelga a partir del 8 de julio de 1999, mismo que derivó en un plebiscito, una convención democrática estudiantil y un congreso democrático, donde la comunidad universitaria discutió y marcó el futuro de la máxima casa de estudios rumbo al nuevo milenio e incluso enfrentó las amenazas de privatización encabezadas por el entonces nuevo régimen, enarbolado con la bandera panista. A ello habría que agregar un dato relevante marcado un año atrás, en 1998, por el Consejo Nacional de la Población, CONAPO, referente a que existía en nuestro país 20.1 millones de personas cuya derivaba de entre los 15 y los 24 años, es decir, que 1 de cada 5 mexicanos estaba en este rango de edad. Otro hito importante en su sexenio fue la privatización de los ferrocarriles nacionales de México, iniciada durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Generó un gran descontento al dejar a los usuarios de este importante medio de transportes sin el servicio que cubría gran parte de la geografía de México. Se comenta con justa razón que una privatización debe ser para mejorar el servicio, pero no privar a los usuarios de tan uso importante de este servicio. A consecuencia de la privatización, solo existe el servicio de carga distribuida entre las diferentes empresas que están operando, entre ellas Ferromex o TFM, lesionando gravemente el bolsillo de los usuarios al tener que utilizar otro medio de transporte como los autobuses ferroviarios por carretera o aéreo. Ferrocarriles Nacionales de México fue una empresa del Estado a la que no se le dio la atención requerida en su mantenimiento y modernización del equipo de transición como son locomotoras y equipo rodante de pasajeros como son carros de primera clase y pullman, o bien conocidos como carros dormitorios. La opinión de los usuarios del transporte ferroviario es que la privatización no debe dar como resultado la desaparición del servicio. Al contrario, debe mejorar la calidad del servicio, como lo establecen las normas en las que la materia. Hasta nuestros días no se ha restaurado el servicio de pasajeros en los ferrocarriles, lo que ha generado un gran descontento. Los ferrocarriles con su servicio de pasajeros son una suma importancia en el mundo, ya que ofrecen comodidad tanto o mejor como los otros servicios por carretera o aéreo. Al final de su mandato se convirtió en el primer presidente del PRI en reconocer una derrota en las elecciones presidenciales. Mi conclusión es la siguiente. Este sexenio no ha favorecido a México en su mayoría. Sin embargo, por fin se acabó el dominio del PRI y con el unipartidismo.
Este presidente también fue parte del grupo llamado Tecnócratas, que fue el tercer presidente con el modelo económico llamado neoliberalismo, que le dio inicio Miguel de la Madrid de 1982. A mi parecer fue un presidente títere, porque lo manipuló Salinas de Gortari. Este sexenio tuvo varios problemas económicos y varias huelgas contra el poder. Estos problemas económicos afectaron gravemente a nuestro país. Eso sería todo, gracias por su atención, espero les haya gustado el video y si es así me gustaría que me dieran un 10. Gracias por su atención.